Bueno, vamos a empezar ahora la cuarta clase de economía de la empresa. La idea es que ahora vamos a ver un tema cortito, pero que tiene su relevancia para todo lo que es entender el grado de sensibilidad que tiene ciertas variables hacia otra variable, que nos va a servir después para entender específicamente en el caso, por ejemplo, del precio, qué tan sensible puede ser la cantidad demandada, bien, respecto al precio. ¿Mm? Y la idea de esto tiene que ver con qué tanta libertad tenemos para fijar precio en determinados mercados. En algunos mercados de repente va a ser más fácil, si yo necesito mayor cantidad de ingresos, aumentar de precio y listo, un aumento de precio, vende tal vez un poquito menos, pero como aumentó mucho el precio uno puede ganar más. Y en otros mercados esa misma medida puede ser completamente contraria, o sea, puede ser que uno suba un poco de precios y no venda nada o venda muy poco. Entonces ahí esa movida juega una mala pasada. La herramienta que vamos a usar para entender este tipo de problemas es lo que se llama elasticidad. La elasticidad es un indicador de sensibilidad de una variable respecto a variaciones en otras variables, tan simple como eso. Uno puede crear la elasticidad que quiera, uno puede medir en el numerador y en el denominador la variable que uno desee y puede medir la sensibilidad de una variable respecto a otra en la combinación que a uno se le ocurra. En principio, lo que vamos a empezar a estudiar es el tema de como ya les mencioné, el grado de sensibilidad de la cantidad demandada respecto al precio. Entonces, bueno, es un concepto importante para determinar políticas de precio en las empresas y en realidad un montón de otras políticas también. Y también sirve, bueno, puntualmente dice ahí en proyectos de software, es un concepto adecuado para determinar si aspectos o funcionalidades de un software resultan válidos de incorporar. Después vamos a volver a este tema más adelante. Y también sirve en el caso de un proyecto en lo que se llama un proyecto de inversión, un proyecto de análisis de inversión, que eso lo vamos a ver al final de la materia. Sirve para hacer lo que se llama el análisis de sensibilidad. Y el análisis de sensibilidad lo que va a decir es, nosotros tenemos un proyecto de inversión con distintas variables que las estamos proyectando, usualmente un flujo de caja. ¿Cuánto va a afectar ese flujo de caja si alguna de las variables que nosotros prevemos varía demasiado, tanto para arriba como para abajo? Entonces ahí lo que nos va a ayudar eso a determinar es cuáles son las variables sensibles de mantener en un proyecto. A veces puede ser la demanda, uno puede estimar un proyecto y ese proyecto muy sensible a que se caiga la demanda. Si se cae la demanda, se va todo al diablo. Otra variable que puede ser sensible es el tipo de cambio. Si el dólar se dispara, de repente nosotros armamos un proyecto que tiene un componente importado muy fuerte. Entonces, si el dólar se dispara, el proyecto empieza a perder plata o se hace muy difícil de que mantenga los beneficios. Entonces, para ese tipo de análisis, el concepto de elasticidad entra perfecto. Básicamente, lo primero que vamos a ver es lo que se va a llamar esto, elasticidad de precio de la demanda. Y la elasticidad de precio de la demanda es un número, va a terminar siendo un número tal que lo vamos a nombrar ahí con E sub P, elasticidad precio, tal que representa, es un coeficiente entre la variación de la cantidad, el porcentaje de variación de la cantidad demandada y dividiendo el porcentaje de variación en el precio. O sea, acá, fíjense que acá hay una fórmula específica, tal que se mide de una manera especial. Entonces, es un tipo de elasticidad específica que se llama elasticidad de arco, es algo técnico. Pero fíjense que mide la variación de Q, Q es la cantidad demandada, es decir, nosotros movimos el precio, se movió la cantidad demandada, cómo estaba al principio, cómo estaba al final, dividido también la cantidad al final menos la cantidad al principio dividido 2, es decir, el promedio de variación que hubo entre la cantidad, entre el inicio que se realiza esta acción de variar el precio y el final, como varían las cantidades, el promedio es lo que divide a la variación. Eso es algo técnico. Fíjense, para el precio pasa lo mismo. Tenemos delta P dividido P sub 1. En realidad acá es más P sub 0, tendría que decir acá. Dividido 2. La idea es que es el precio promedio.
es algo técnico simplemente para que la elasticidad dé exactamente igual si nosotros la miramos desde abajo de la curva de demanda, es decir, subiendo la curva de demanda o bajándola. Si uno no le pone la media del precio, va a dar diferente, bueno, es algo técnico. Pero en principio se mide así. Entonces es básicamente el porcentaje de variación de la cantidad demandada dividido el porcentaje de variación del precio. Ya sabemos entonces también por la ley de demanda que si el precio sube, la cantidad demandada baja y viceversa. Entonces, la relación acá que va a tener el precio respecto a la cantidad va a ser siempre negativa. Es decir, la cantidad, una vez que yo suba el precio, la cantidad va a bajar. Entonces, al bajar, si yo resto la cantidad final de la inicial, va a dar un número negativo. Por lo tanto, todo el número este va a dar negativo. Y a nosotros, en principio, siguiendo la ley de demanda, ya sabemos eso. Sabemos que nos va a dar negativo y no nos interesa el ciclo. Así que por eso, en principio, la vamos a trabajar entre valores absolutos. Ahí tienen las barras de valor absoluto. Y lo que nos va a interesar es el número específico. Entonces ahí al final ustedes ven que dicen, bueno, primero es un diferencial de tasas. O sea, fíjense que es el porcentaje de variación acá arriba, que da un X%, 10%, dividido un porcentaje de variación del precio, que puede ser, no sé, un 5%. Si nosotros dividimos 10% dividido 5% nos da 2, no nos da 2%, nos da 2, un número. Entonces la elasticidad es un número puro, es un número. ¿Okay? Puede dar 2, puede dar 2,5, puede dar 2,6, puede dar 88, puede dar 0,1. Puede dar cualquier número, en este caso la elasticidad precio de la demanda. La idea es que indica cuántas unidades del numerador varían cuando varía una unidad del denominador. ¿Okay? La idea es que el denominador, que lo tenemos abajo, sí, el precio va a variar una X cantidad de unidades y la idea es cómo responde la cantidad. Supongamos que dijimos, como el ejemplo de recién, 10% arriba, 5% abajo, en 2, de un número 2. ¿Qué quiere decir ese 2? Ese 2 quiere decir que por cada unidad que varíe, en este caso el precio, va a variar en 2 unidades la cantidad. Y eso me da un grado de sensibilidad, ¿no? Porque se mueve 1 contra 2. El concepto de elasticidad, para que ustedes por ahí lo puedan entender, tiene que ver con el concepto de elasticidad que uno entiende normalmente, ¿no? Algo elástico es algo al cual yo, si es muy elástico, yo le ejerzo poca fuerza y lo puedo estirar. Yo agarro, supónganse, un elástico, esos de costurería, que se usan para la ropa, y esos son muy elásticos. Uno ejerce un poquito de fuerza y ya lo puede estirar bastante. Eso es un elemento elástico. Un elemento poco elástico puede ser, no sé, una llanta de una bicicleta. Yo agarro una llanta de bicicleta, tengo que ejercer muchísima fuerza y apenas la puedo estirar. ¿Okay? Eso es poco elástico. Bueno, acá la idea es que estos números nos van a indicar ese grado que tiene de ejercerle fuerza a algo y de lograr estirarlo. En este caso es, el precio se mueve un poquito, ¿cuánto responde la demanda? ¿Es muy sensible o es poco sensible? Bien, ahí en el tercer último bullet dice, bueno, en el caso de elasticidad de precio el signo no tiene relevancia, pero solamente en este caso hay. Entonces la idea es que nos va a dar un número y ese número nos indica qué tan sensible va a ser la cantidad respecto a unidades de variación del precio. Y vamos a tener varios casos. Y ahí tenemos dibujados casos extremos. Fíjense que en primer lugar tenemos arriba a la izquierda una curva de demanda muy particular, porque es completamente vertical. Esa curva de demanda muy particular tiene una elasticidad precio igual a 0. Ese es el extremo más inelástico que puede tener, digamos, una curva de demanda. Ahí dice la cantidad demandada no responde al precio. Y es cierto, fíjense que ustedes tienen una cantidad demandada acá en el eje y sea que valga un centavo, o sea que valga $1.000.000, siempre se demanda la misma cantidad. Es completamente insensible al precio. ¿Qué ejemplos uno puede encontrar para este tipo de bienes? Bueno, son ejemplos usualmente asociados a demandas que son vitales. Por ejemplo, la insulina para un diabético. La insulina para un diabético es completamente vital, independientemente del precio que a uno le cobren, la persona que es diabética necesita inyectarse insulina en dosis periódicas. Es un ejemplo extremo.
También la curva de demanda perfectamente elástica, después vamos a ver bien los determinantes, pero tiene que estar asociadas también con el tiempo, ¿no? Si a uno, supónganse, uno se está por embarcar en un avión, está por subir, ya tiene las valijas despachadas, y uno ya está ahí directamente en la cola para subir el avión, y viene alguien de aduana y le dice, tienen que pagar un impuesto por lo que sea, impuesto X, y uno tiene ahí directamente, no le queda otra que pagar, no tiene capacidad de, de evitar ese pago. Bueno, en ese momento uno tiene una demanda inelástica por ese, por ese servicio y la tiene que pagar. ¿Mm? La que le sigue a la curva, esta es, fíjense, demanda perfectamente inelástica. La que le sigue es la curva de demanda inelástica, que no es perfectamente, pero es inelástica. Y ahí el valor de la elasticidad de precio ronda entre 0 y 1. Es positiva entre 0 y 1. Acá la idea es que los cambios en el precio se transmiten a las cantidades, pero de una forma menos que proporcional. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que uno sube el precio, por ejemplo, un 10%. Si el traslado fuese proporcional, la caída en la cantidad demandada debería ser del 10%, pero en este caso es menos que proporcional, por eso es inelástica. Entonces la idea es que acá cae menos que el 10% de la cantidad demandada. Entonces supongamos que yo subo el precio un 10%, la cantidad demandada baja un 5, un 2, un 3%, menos que el 10%. Entonces la respuesta es menos que proporcional. Ahí lo tenemos, los ejemplos que hay para este tipo de bienes son bienes en los cuales uno responde al precio pero de una manera muy débil. Típicamente cuando uno, por ejemplo, demanda alimentos, bienes de primera necesidad, uno demanda alimentos, si a uno le sube mucho el precio y uno deja de comprar un poco, pero muy probablemente reduzca su consumo en una forma menos que proporcional. La idea es que uno sigue dependiendo de esos alimentos y sobre todo en el corto plazo, sobre todo en el corto plazo. Pero igual, acá la definición de alimentos es completa, ¿no? Es completamente amplia. Entonces uno lo que hace es, bueno, nada, reduce un poco la demanda, responde a la ley de demanda, pero es menos que proporcional. La que le sigue a esta es un caso particular que simplemente se expone acá por una cuestión didáctica, que es el caso en la cual la elasticidad de precio, si uno la calcula, vale 1. Acá lo que hay son respuestas exactamente proporcionales. Acá sube el precio al 10%, va a caer la demanda un 10%. Es un caso más particular, más raro que, digamos, que algo común de encontrar. Entonces, acá la idea es que es esta idea de que, bueno, de que las respuestas son proporcionales, no hay muchas estimaciones. Ustedes calculen la demanda, esta en la realidad se estima a través de métodos estadísticos, regresiones, usualmente algún tipo de regresión estadística. Y los únicos datos así, que uno se acuerda de encontrar elasticidad de precios cercanas a 1, son, por ejemplo, la demanda de transporte público en Estados Unidos. La demanda de transporte público es cercana a 1. Si uno sube el precio un 10%, cae la demanda un 10%. Pero es un caso raro más que general. Finalmente, después que la elasticidad alcanza 1, puede ser positiva, puede ser positiva mayor que 1. Y cuando es mayor que 1, ahí lo que tenemos es una curva de demanda elástica. ¿Vale? Y ahí ya la variación es más que proporcional. Entonces ahí lo que vamos a tener es que si baja el precio, sube el precio un 10%, la demanda cae más que un 10%. Cae un 15%, un 20%. Ahí la idea, precisamente, unido al concepto de elasticidad, es que la cantidad demandada es muy sensible al precio. ¿Okay? El precio se mueve un poco y la demanda responde mucho más de lo que se movió el precio. Y ahí, básicamente, ya entramos ya adelantar algunos de los otros determinantes, ahí lo que ocurre es que estamos hablando de bienes que tienen muchos sustitutos. Ahí ya lo vimos con el efecto sustitución. ¿Qué pasa si un bien tiene muchos sustitutos y yo lo subo de precio, perdón? Yo lo subo de precio, como tiene muchos sustitutos, yo directamente me voy a comprar los sustitutos. ¿Por qué voy a comprar este? Suponga que hay varios tipos de peras, ¿no? De distintos lugares del país. Son todas peras. El tema es que si una de esas variedades aumenta de precio y las otras quedan constantes, bueno, directamente voy a comprar los grises, son todas peras. ¿Qué problema hay? O sea, tendrán un poquito mejor de sabor, un poquito
un poquito de sabor diferente, alguna otra variedad, pero en principio son todas peras. Entonces yo puedo ir a comprar, me desvío completamente de la que subió de precio y voy a comprar la otra. Entonces, en este caso, si hay muchos sustitutos, la demanda de ese bien es muy sensible. Y si uno sube de precio, cae muy fuerte la demanda. Más que proporcionalmente, esa es la definición. Y el último caso es esta que se llama curva de demanda perfectamente elástica. ¿Se acuerdan que la primera que vimos fue la perfectamente inelástica? Esta es la última, que es la perfectamente elástica. Es una curva de demanda en la cual es perfectamente horizontal la curva. Y la idea es que fíjense que tenemos acá que hay un precio, acá va a haber un precio, por este lado, y a ese nivel de precios se demanda, la interpretación que tiene esta curva es, a este nivel de precios se demanda cualquier cantidad. No es que se demande infinito, ¿no? Porque no hay infinitos bienes, pero se demanda cualquier cantidad. La interpretación de ese infinito es cualquier cantidad que se quiera vender. Okay. Acá hay una interpretación que hay que tener en cuenta, es que es lo siguiente, es al precio este que está acá sobre que es donde la curva roja corta con el eje vertical de precios, a ese precio se demanda cualquier cantidad, a ese precio y a cualquier precio inferior, y a cualquier precio inferior. Un precio por acá se demanda cualquier cantidad. Un centavo por arriba de este precio y no se demanda absolutamente nada. Es una demanda muy histérica, ¿no? Muy así, está mal la palabra esa, pero bueno, es así, es una demanda extremadamente sensible, es a ese nivel de precio, todo lo que quieras, un centavo por arriba te compro nada, absolutamente nada. Y esto que parece una curva de demanda muy extraña, comparada con todas las que vimos hasta ahora, en realidad es más común de lo que pensamos. Esta curva de demanda es la que enfrentan productores, o perdón, la curva de demanda que tienen gente que produce bienes que son perfectamente sustitutos. O sea que no es que son sustitutos, son perfectamente sustitutos. Perfectamente sustitutos son aquel bien en el cual yo no puedo distinguir quién lo produjo. ¿Bien? Ustedes imagínense, por ejemplo, un productor de trigo, de cereales, de cualquier cereal. Yo produzco trigo, me queda lleno un camión de trigo. El trigo ese es el granito de trigo, ¿no? Ese granito de trigo yo no le puedo poner marca, no lo puedo embolsar tampoco porque tengo que vender a granel, entonces precisamente por eso traigo un camión para que se lo lleve, si no lo embolsaría como si fuera la gramilla u otras semillas que no se venden así en tantas toneladas. No le puedo poner marca, si soy el productor fulano de tal partido que produce el trigo, no tiene marca mi trigo. Y compito para el acopiador con todos los otros productores de la zona y todos los otros productores del país. Y los otros productores producen exactamente lo mismo. ¿Okay? Más allá del análisis químico que uno después haga del producto, en principio, aún si mi trigo es mejor que el de mi vecino, eso después va a ir a un gran silo donde se mezcla todo. O sea que tampoco, no es que me lo van a separar a mí porque es de mejor calidad. Entonces ahí tenemos un tipo de bien específico tal que es perfectamente sustituto entre sí. Ahora, la demanda que va a tener entonces el productor agropecuario es del acopiador. Desconozco exactamente, creo que también se puede andar directamente al puerto. Pero la idea entonces es que va a haber un precio ahí, el precio del mercado, que va a estar fijado ahí en este punto, en el punto donde empieza la curva de demanda. Ese precio aparece en la cotización de los diarios, cuando dice usted vean cotización de la tonelada de trigo. Entonces, ese precio es el que está ahí al inicio de la columna. ¿Qué pasa si yo quiero que me paguen un precio superior? No me lo van a querer tomar. ¿Por qué no me lo van a querer tomar a mí? Porque atrás mío hay un montón de productores más que producen exactamente lo mismo y están dispuestos a que le paguen ese precio, que es el precio de cotización, el precio de pizarra que le dicen. Entonces, el precio de pizarra se vende todo lo que quieras vender. Todas las toneladas que vos traigas se las van a comprar y listo. Un centavo por arriba y el acopiador va a decir, no te voy a comprar nada, ¿por qué te voy a pagar a vos de más si atrás tengo todo un montón de productores? Vos traes tu camión acá, la fila de camiones atrás está todo lleno de productores que quieren vender al precio del mercado. No acepto pagar un centavo más que por el precio del mercado.
Y si yo cometo el error de querer vender por abajo del precio de mercado, el acopiador me va a decir perfecto. La diferencia que haya se la queda en el bolsillo del acopiador, ¿no? Si el precio por toneladas de $200 y yo le pido 195, que me pague 195 al acopiador me dice perfecto, que te pago 195, 120, 100, todo lo que quieras. Por abajo te pago todo lo que quieras. Porque el diferencial hasta el precio de mercado se lo queda al acopiador. Entonces la idea es que esta curva que parece medio rara, en realidad es muy común en un ambiente agropecuario. La idea entonces es que en este caso específico lo que vamos a tener es una curva muy sensible, extremadamente sensible al precio. Bien, ¿cuáles son los determinantes entonces de la elasticidad de precio? ¿Qué es lo que hace que haya curvas más elásticas, menos elásticas? Bueno, una de las cuestiones que ya mencionamos es la disponibilidad de sustitutos cercanos. ¿eh? Es esto, que haya un bien muy sustitutivo del otro. Fíjense que, por ejemplo, sustituto cercano de la insulina no hay todavía, que yo sepa, no estoy metido en el tema de medicina, pero creo que yo sepa, no hay un sustituto cercano de la insulina. Entonces, como no hay sustituto cercano de la insulina, tiene una demanda perfectamente inelástica. O tomás insulina o te desmejora tu nivel de vida hasta que te puedas llegar a morir incluso. Entonces, al no haber sustituto para la insulina, ese tiene una demanda perfectamente inelástica. Y por el otro lado, el otro extremo que le acabo de mencionar, el trigo. Yo produzco trigo, voy, lo llevo al acopiador, el gobierno me dice, hay 80.000 productores que vienen y me depositan, no tanto, pero hay muchísimos productores que vienen y me depositan a mí el trigo. Entonces, y el trigo que me depositan los productores es exactamente, para los propósitos del acopiador, son exactamente igual que el que tiene, el que tengo yo que le voy a llevar el camión. O sea, porque el tipo no importa si son diferentes, levemente diferentes un trigo del otro, eso va después a granel y se mezcla. Así que la idea es que cuanto más sustitutos haya, más elástica va a ser la demanda y cuanto menos sustitutos haya, va a ser menos elástica. Otro factor determinante para la elasticidad es la proporción del gasto total que uno tiene en ese bien, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una proporción muy grande de gasto en un bien, en algún servicio bien determinado, muy probablemente sea más elástico yo a la hora de que varíe el precio. Por ejemplo, yo soy un estudiante que alquila un departamento y el departamento representa el alquiler el 30 al 40% de mi gasto mensual, 50% de mi gasto mensual. Si me aumentan de precio el alquiler, muy probablemente yo empiece ya a buscar otro departamento. ¿Por qué? Porque representa mucho de mi gasto. Y realmente me incomoda el nivel de vida, que me aumenten el nivel de gasto, porque el nivel de precios de alquiler, porque directamente eso me afecta a mí lo que me queda para comer, para viajar, para divertirme, para lo que sea, para comer, para estudiar. En cambio, si mi proporción de gasto es muy pequeña, no importa si sube mucho de precio. Si yo voy a comprar, me doy el lujo de comprar cada tanto un paquete un paquete de chocolates o de alguna golosina, que representa el 0,03% de mis gastos. Entonces, si eso se duplica incluso de precio, muy probablemente yo me queje, pero termine comprándolo porque representa muy poco de mi gasto y no me altera tanto el nivel de vida. Entonces, a mayor proporción de gasto, más elástica, a menor proporción de gasto, más inelástica. Hábitos individuales también, eso tiene que ver el tema de preferencias. Ahí uno puede entender que ciertos bienes son ultra necesarios para mi vida cuando es un tema más psicológico que real, ¿no? Eso depende también de los hábitos que uno tenga. Hay cosas que para algunas personas son ultra importantes y para ese mismo servicio o ese mismo bien para otra persona es completamente indiferente. Y finalmente, súper importante, es el periodo de tiempo, el tiempo que tarda. Yo les contaba recién un ejemplo que a corto plazo usualmente somos todos inelásticos a muchos gastos. Sobre todo si uno ya lo planeó por anticipado y ya tiene todo preparado, si de repente a último momento un gasto aumenta y yo muy probablemente ahí en el corto plazo no lo voy a poder evitar, voy a tener una demanda inelástica por ese bien. Lo que sí va a pasar es que a largo plazo sí va a ser elástica mi demanda. Típicamente ahí está un ejemplo que siempre doy en clase de
lo que fue la crisis del petróleo en el año 73. En el año 1973 hubo una crisis de petróleo muy fuerte. Estaba toda la industria automotriz en el mundo construida alrededor de un escenario en el que el petróleo era muy barato. Antes de la crisis del 73, el petróleo era muy barato en todo el mundo. Entonces, como era muy barato, se producían automóviles con tanques de nafta enormes que admitían muchos litros de nafta, porque era muy barata de producir la nafta. Entonces, cuando aparece la crisis, lo que ocurrió es que esa crisis a Occidente le pegó muchísimo porque tuvo que reacomodar toda su industria automotriz, tal que admitieran ahora autos más económicos. Ese proceso tardó años, muchos años tardó. En el corto plazo hubo que pagar un precio de una nafta muchísimo más cara. Con el tiempo eso se acomodó y las industrias empezaron a acostumbrarse o a producir en un ambiente en el cual el petróleo era más caro. Bien, entonces teníamos la elasticidad de precio. Hay una cuestión acá que yo ya más o menos les fui mencionando, que es esto de que si sube de precio caen las ventas, si la demanda uno enfrenta una demanda elástica, si uno sube un poquito de precio se desploman las ventas, y si uno tiene una demanda inelástica uno puede subir mucho de precio y las ventas se mueven un poquito. Bueno, la cuestión es que si uno fuese, esto es importante para un productor, puede ser productor de software obviamente, tal que si este personaje quiere aumentar sus ingresos, una de las políticas que él puede tener es subir de precio, ¿no? Imagínense usted siendo vendedor, productor de cualquier bien o servicio. Una de las maneras de ganar más plata puede ser o vendiendo más al mismo precio o subiendo de precio y vendiendo la misma cantidad. Ahora, si tenemos una curva de demanda dependiente negativa y nosotros subimos de precio, vamos a vender menos. Por la misma definición de la ley de demanda, si usted sube de precio, cae la cantidad. ¿Qué pasa si yo lo que necesito es aumentar mis ingresos y se me ocurre subir de precio? Bueno, ahí vamos a tener dos escenarios diferentes. Vamos a definir, supongamos, ahí dice en la diapositiva que usted es un comerciante y quiere aumentar sus ingresos por ventas. Entonces, la primera impresión es que, o sea, lo primero que se le ocurre es subir de precios y la idea es vamos a ver si esto se verifica siempre. La definición entonces, ingresos totales que va a tener el comerciante es precio por cantidad, es decir, lo que venda multiplicado por el precio, esos son sus ingresos totales, no vamos a hablar de costos ni de nada por el estilo. Y vamos a tener dos escenarios. Un primer escenario es que, por ejemplo, este muchacho tenga una curva de demanda muy elástica, como es el caso que está acá. Tiene una curva de demanda elástica, está sacada del ejemplo anterior. Y acá lo que tenemos es que tenemos un precio de 100 y el muchacho este lo duplica, ¿no? Se va a 200, un poco ambicioso, pero bueno, se va a 200. Acá tenemos una línea, esta línea que está acá, que acá está cortando el cuadrado verde es precio por cantidad en el precio original, ¿no? En el escenario original del precio inicial. Entonces lo que tenemos ahí es que todo este rectángulo azul, acá tenemos una parte que el verde lo tapa, todo este rectángulo azul es su ingreso original, es el ingreso original que tiene el muchacho. Este mismo rectángulo está representado acá, está copiado y pegado y está representado acá arriba. Ahora el muchacho lo que dice es voy a subir de precios, entonces sube de 100 a 200 pensando que con eso va a ganar más plata. Y lo que pasa es que enfrenta una curva de demanda elástica. Si sube mucho de precio, cae más que proporcionalmente la cantidad demandada. Entonces pasa a ganar el cuadradito este verde que está acá. La idea es que, ¿en qué escenario gana más? ¿En el verde o en el azul? Eso lo podemos, yo lo que hice fue trasladar este rectángulo aquí, como ven, el azul, trasladé el verde atrás. Entonces fíjense que entre el azul y el verde, toda esta parte hasta acá es superficie que son iguales. O sea, es una superficie que comparten ambos cuadrículas. Ahora, este diferencial verde que sobra, que es el que asoma acá arriba, yo lo que hice fue copiarlo y trasladarlo a un costado. Entonces, si ese verde supera en superficie al azul, lo que vamos a deducir de eso es que subir de precios le termina dando más plata
que mantenerlo en el precio original. Y como ven, no ocurre eso. Hay toda una superficie azul rodeando el verde que no está cubierta por este traslado que hay de este rectángulo hacia esta zona. En definitiva, ganaba más plata antes que ahora. Por subir de precios, perdió plata. Entonces, primera cuestión es, al parecer, si uno tiene una curva de demanda elástica y uno sube de precios, pierde plata. Vamos a ver un segundo escenario para sacarnos la duda. Y esta es la curva de demanda inelástica. No es la perfectamente inelástica, sino es la inelástica. Y hacemos el mismo ejercicio. Fíjense que acá casi ni se nota el azul. Casi ni se nota. Acá hay un bordecito que asoma del azul. Ese es el precio original, 100. Eso está trasladado acá. Eso está trasladado acá. Ahora, lo que hizo este muchacho es subir a 200 el precio, con lo cual el rectángulo se amplió. Y fíjense que lo que tenemos que ver ahora es si en el nuevo escenario gana más que antes. El diferencial que hay entre el rectángulo inferior es solamente este bordecito que apenas se ve ahí. Este bordecito que apenas se ve ahí es la diferencia que tiene con respecto al verde. Si yo lo corto y lo agrego acá arriba, como está ahí, como vieron que apareció, ese que apareció ahí, bueno, obviamente no cubre todo lo verde. Queda todo un montón de verde que es el escenario del nuevo ingreso dado que se subió de precios. Entonces, si yo enfrento una curva de demanda inelástica, aparentemente gano más plata. Y esta es la primera lección que hay respecto a la elasticidad y el ingreso por ventas. Lo que vamos a tener es que si uno enfrenta una curva de demanda elástica, uno está en un escenario de muchos sustitutos, uno está produciendo un bien que tiene muchos sustitutos, un jueguito tal que hay un montón de juegos parecidos, o está produciendo un paquete de software tal que tiene un montón de competidores. Si hay muchos sustitutos a mi servicio o a mi bien, no puedo subir de precio. O sea, si subo de precio, lo que me estoy haciendo es me estoy pegando un tiro en el pie yo solo. Porque esa maniobra está afectando mis ingresos. En cambio, si yo tengo un software o un bien o un servicio tal que es único, después vamos a ver que hay que analizarlo también bien. Hay otras circunstancias de mercado específicas del mercado de software, ¿no? Pero en principio, si yo tengo un bien que tiene pocos sustitutos, ahí me puedo dar el lujo yo de subir de precios y ganar más plata. Hay que ver precisamente que yo no tenga sustitutos. Y acuérdense que el tema de no tener sustitutos también puede ser un tema temporal. Puede ser que yo ahora en el corto plazo no tenga sustitutos. Entonces en ese corto plazo puedo aprovechar y hacer una maniobra de este tipo. Si esto después a largo plazo se cambia, bueno, no puedo seguir usándolo. Pero esta es la primera relación que vamos a ver entre elasticidad-precio e ingresos por ventas. Y es una lección interesante. Entonces acá tenemos un resumen de elasticidad-precio e ingresos por venta. Lo que tenemos es, primer caso, si tenemos la elasticidad igual a 0, es perfectamente inelástica. ¿Y qué pasa en el efecto de los ingresos totales si aumenta o baja de precio? Si aumenta, si es perfectamente elástica, perfectamente inelástica, perdón, y yo aumento de precios, mis ingresos suben. Y si yo bajo de precio, mis ingresos bajan. Si es inelástica, lo mismo. Si yo subo de precio, sube mis ingresos totales, y si yo bajo de precio, baja mis ingresos totales. Si es unitaria, es un caso muy particular, pero me da igual. Yo subo de precios, y lo que yo subo de precio, el porcentaje que sube mi precio, es el porcentaje exacto que baja mi cantidad demandada y termino ganando lo mismo. O sea que no tiene tampoco sentido que yo haga ninguna política de este tipo. Pero es un caso raro, ya dije, elasticidad unitaria. Después tenemos demanda elástica y lo que vamos a tener ahí es que si es al revés, si yo aumento de precio, baja mi ingreso. Ahí no me conviene hacer. Y yo bajo de precio, sube mi nivel de ingresos. Y en el caso de perfectamente elástica, lo que vamos a tener es que si yo subo de precio, lo que voy a hacer es, en realidad, bueno, ahí está mal, dice igual, no, mi nivel de precios queda, en realidad no gano nada, porque no vendo nada. Eso está mal, ahí no dice igual, pero tiene que decir 0, no gano nada. Y en el caso de que yo baje de precios, yo lo que voy a hacer es ganar menos.
En el caso de elasticidad perfecta, en el caso de demanda perfectamente elástica, yo lo que hago al bajar de precios es también sacrificar beneficios sin ningún sentido, porque al precio de mercado me hubiesen vendido toda la cantidad. Así que acá está mal, esto es, en vez de igual es cero, acá va a cero. Yo aumento de precio, demanda perfectamente elástica, no vendo nada. Bien, el otro tipo de elasticidad, como ya les dije al inicio, elasticidad uno puede tener de una variable respecto a cualquiera que se le ocurra. El segundo caso acá es elasticidad de ingreso, que era otro determinante que vimos de la cantidad demandada. Y acá acá la fórmula cambia, simplemente porque ahora lo que va a dividir es la cantidad demandada respecto a los niveles, a variaciones en el nivel de ingreso. Y acá lo que vamos a tener es que bueno, acá dice que está en valor absoluto, en realidad está mal eso, el valor absoluto para la elasticidad de ingresos no juega nada. Acá sirve el signo. Acá sirve el signo de la elasticidad. Entonces la idea es que si la elasticidad de ingreso es positiva, lo que quiere decir es que aumenta mi nivel de ingresos y yo compro más, aumenta mi cantidad demandada. Entonces en ese caso lo que vamos a definir son dos escenarios. Uno, tal que la elasticidad de ingreso esté entre 0 y 1, y ahí lo que vamos a tener es que eso se lo llama bienes de necesidad. ¿Qué pasa ahí? Que el nivel de ingresos aumenta, pero mi cantidad demandada aumenta, pero menos que proporcionalmente. Siempre que está entre 0 y 1, una elasticidad es menos que proporcionalmente el aumento. Entonces la idea es, eso representa lo que son bienes de necesidad. Son bienes tales que uno los necesita si uno tiene más dinero y va gastando más, pero las necesidades que uno tiene son limitadas. ¿Okay? Supónganse, imagínense alimentos. Si uno es muy pobre, probablemente gaste gran parte de su ingreso en comprar alimentos. Si a medida que esos ingresos van creciendo hasta que uno se vuelve multimillonario, si uno es multimillonario no va a gastar la misma porción que gastaba el pobre. ¿Ok? Supongamos que yo era pobre y gastaba el 80% de mi ingreso en alimentos para mantenerme. Si yo soy multimillonario, no voy a estar gastando el 80% de mi ingreso en alimentos. ¿Okay? Gastar muy probablemente gasté muy poco, gasté un 10%, un 5%. Y esto, entonces, como bajó la proporcionalidad, entonces ahí lo que tenemos es que la relación entre ingreso y gasto en este tipo de bienes es menos que proporcional. Y el diferencial de lo que yo gaste fuera de los bienes de necesidad son lo que están llamados bienes de lujo, pero no, eso de lujo es entre comillas, ¿no? Es una definición vieja. Pero la idea es que todo lo que yo no gaste en alimentos lo voy a gastar en cualquier otro gasto y ese otro gasto lo vamos a considerar bien de lujo. Por ejemplo, muchas veces se considera en los estudios bienes de lujo a salir a comer a un restaurante. Salir a comer a un restaurante a veces se considera bien de lujo. Entonces, uno se imagina bien de lujo anillos, diamantes, no. Son bienes que uno gasta, digamos, fuera de la necesidad básica. Y finalmente podemos tener, por eso acá el tema del signo es importante, acá el valor absoluto no juega ningún rol, está mal, copié y pegué la fórmula y quedó así, pero si la elasticidad de ingreso es negativa, defino los bienes inferiores. Los bienes inferiores son esos que cuando me aumentan de ingresos yo dejo de consumirlos. ¿Por qué? Porque al acceder a un mayor nivel de ingreso lo que voy a tener son capacidad de comprar mejor calidad, bienes que son más ricos, más prestigiosos. Entonces la idea es que en ese caso lo que vamos a tener es la definición de bienes inferiores. Entonces ahí tenemos el esquema de elasticidad de ingreso y vamos a tener que, si la elasticidad de ingreso es positiva, eso define un bien normal y, ojo, dentro del bien normal hay dos tipos de bienes, dentro del bien normal, bien de lujo y bien de necesidad. Y eso es, si es positivo pero está entre 0 y 1, eso es bien de necesidad, si es mayor que 1 es bien de lujo. Y finalmente, si la elasticidad de ingreso es negativa, por eso el signo importa acá, definimos un bien inferior. Y después una última definición va a ser esta, elasticidad de precio cruzada. La elasticidad de precio cruzada es cuando uno define, también acá importa el signo, así que el valor absoluto no juega ningún rol. Y acá la idea es que vamos a relacionar el precio de un bien relacionado, como lo vimos cuando definimos la demanda, con la cantidad de un bien, X. Bien Y, perdón. Entonces, X son los precios de bienes relacionados y la idea es, cuando varía el precio de bienes relacionados, cómo varía
la cantidad demandada. Entonces acá tenemos que eso se va a definir como un E sub Px, P sub X en realidad. Y acá la idea es que cuando tengamos que esta elasticidad es positiva, eso quiere decir que aumenta el precio de un bien relacionado y aumenta la cantidad demandada de mi propio bien, y eso se define en una circunstancia de bienes sustitutos. La sustitución quiere decir eso, que sube el precio de un sustituto, se vuelve más deseable los sustitutos de este sustituto, precisamente, que puede ser mi propio bien, entonces se dispara la demanda de mi bien. Y cuando es al revés, cuando da negativo, lo que vamos a tener es que son bienes complementarios, es decir, actúa en el mismo sentido que el propio precio. Sube el precio de un bien y cae la demanda, la cantidad demandada de ese bien. Y eso ocurre cuando el otro bien relacionado cumple un rol de complementario respecto al consumo, se consume como sistema. Sube el precio de la nafta y cae la demanda de autos, porque se consumen conjuntamente. Bien, ¿para qué sirve el concepto de elasticidad específicamente en software? Bueno, ahí lo que vamos a tener es una primera aproximación a algo que es más importante, que es lo que se llaman las pruebas A/B. Las pruebas A/B son test científicos, eso es lo más parecido que van a encontrar a un experimento científico, en la cual lo que se intenta probar es cómo ciertas funcionalidades, es una herramienta de marketing esta, cómo ciertas funcionalidades afectan la conducta del potencial cliente o del usuario. Y acá la idea es la siguiente. Una de las funcionalidades, una de las características de un bien puede ser el precio, por ejemplo. Típicamente lo que vimos hasta ahora, el precio. Entonces yo digo, si yo tengo un servicio que estoy proveyendo en Internet, ¿no? La idea es que, ¿qué pasa si yo aumento de precio? ¿Viene más gente? O sea, o cae la gente. O sea, ¿qué tipo de demanda estoy enfrentando? ¿Una demanda elástica o inelástica? Yo en principio no la sé. Esto que yo les definí antes de la forma de la curva, en la práctica es bastante complicado de saber. Eso después lo vamos a ver cuando estimemos demanda de mercado. Pero la idea es que en principio es medio difícil de ver. Una de las maneras de verlo es a través de este tipo de experimentos. Entonces yo puedo pensar de repente cómo responde el público ante diferentes alternativas que yo le ofrezco. Yo puedo crear un experimento tal que aleatoriamente yo haga entrar, por ejemplo, gente a mi sitio, tiene que ser aleatoriamente, y a alguna gente le ofrezca un precio y a otra gente otro precio. Y espere a ver si la demanda de mi servicio, el clic para comprar mi servicio, cambia si yo aumenté de precio o no, o si lo mantuve. Si yo detecto que hay un patrón tal que, pongámosle, yo subo de precio y la gente sigue comprando igual mi bien, en la misma cantidad, digo, mira. Entonces, evidentemente, la gente es bastante inelástica respecto a mi servicio. La gente desea mi servicio. Y eso es una primera cuestión para la política de fijación de precios, que viene del concepto de elasticidad. Yo hice variar la variable del precio y la demanda, la tasa de respuesta, la gente se suscribe a mi servicio de todos modos. Puede pasar lo contrario, puede ser que yo suba un centavo mi servicio y la gente también nuevamente lo voy ofreciendo a distinta gente aleatoriamente a medida que llega a mi página. Y hay gente que sale corriendo y hay más gente que sale corriendo que gente que se queda. Entonces, evidentemente, hay un montón de sustitutos a mi servicio y subir de precios no fue la mejor idea. Así como yo pruebo precio, puedo probar en realidad cualquier cosa. Por eso yo les decía también que la elasticidad es para medir la sensibilidad de una variable respecto a otra, cualquiera que uno defina. En este caso, supónganse que acá tienen, esto está sacado de Wikipedia, lo pueden encontrar en Wikipedia. Pero acá tienen, por ejemplo, una página que entra con un botón de color azul y otro con un botón de color verde, que es una mínima funcionalidad cambiada, el color del botoncito y alguna que otra descripción. La cuestión es que la tasa de cliqueo de la gente es más grande, 72%, cuando el botón es verde que cuando el botón es azul. ¿Okay? Y fíjense que uno dice, es una pavada. Bueno, pero si yo hago este experimento, yo ya defino una característica de mi sitio. Mi sitio tiene que tener un botón verde. Punto. Yo acá lo que mido es una situación experimental tal que me permite a mí ir viendo cómo responde
la cantidad demandada, es el click rate ahí, respecto a una funcionalidad. Y yo puedo diseñar todo el sitio en base a experimentos de este tipo. Yo lo puedo extender, puedo ir agregándole y sacándole funcionalidades e ir viendo cómo la gente responde a cada una de las funcionalidades. Y si junto evidencia tal que una funcionalidad se impone a la otra, esa funcionalidad es la que va a quedar. Bueno, entonces el experimento las pruebas A/B consisten en asignar aleatoriamente, eso es muy importante. Después todo eso se tiene que procesar estadísticamente. Entonces, en todo lo que sea procesamiento estadístico, la aleatoriedad es fundamental para que las curvas de distribución respeten ciertas propiedades sobre las cuales uno puede hacer inferencia. Entonces uno lo que hace es, le va agregando, va asignando a los consumidores aleatoriamente sobre distintas páginas, sobre un mismo sitio, pero con distintas presentaciones que cada una añade alguna funcionalidad diferente. Puede ser aumento de precios, puede ser características, puede ser el color de fondo de la página. Y cada una de estas uno puede obtener información para responder. La idea es que todos estos experimentos siempre hay que diseñarlos bien, en términos de anticiparse a qué dato voy a obtener yo de este experimento y en qué momento ese dato a mí me revela exactamente que tal funcionalidad o tal cosa que yo agregué a mi página está siendo efectiva en términos de lo que yo quiero medir, que puede ser tasa de cliqueo, gente que se queda minutos leyendo la página o suscripción al servicio directamente. Por ejemplo, una de las cuestiones básicas del diseño de estos experimentos es cuando uno crea, por ejemplo, una comparación, nunca cobrarle más a alguien por el mismo servicio. Por ejemplo, acá ven, este es un ejemplo también, esto está en uno de los links que están en el blog de la materia. Ahí tienen, por ejemplo, ofrecen el mismo servicio exactamente igual, este versus este, pero uno $20 por mes y el otro $30 por mes. ¿Okay? Entonces, esto es una trampa directamente, y aparte, cualquiera que lo vea lo va a... o sea, nunca tienen que presentar las dos al mismo tiempo, esa es la idea. Que nunca se comparan. De hecho, en Estados Unidos es un problema que es también ilegal, no puede hacer esto. Y acá puede tener también quejas con defensa de la competencia. La idea es que también uno lo que puede hacer acá es cobrarle más, pero agregando un servicio como SSL seguro, o con seguridad, pero la idea es que eso es un servicio medio, o sea, agregarle $10, que es casi un 50% más caro respecto al original, simplemente por agregarle esto puede parecer también medio como una estafa, pero en principio la idea es que es más justificable. Uno le agrega una funcionalidad diferente y ya puede justificar crear un seteo experimental para eso, a ver cómo responde la gente. Igual puede ser dudoso también, puede ser discutible. Y lo que sí es interesante es cuando uno cuando uno sí le agrega una característica que es medible. Entonces acá la idea es que yo, en vez de dar, esto es una página de backup, digamos, un experimento, una página de backup, entonces se le agregan distintas características, y acá sí lo que se le agrega es la capacidad de almacenaje. Pasa de 5 a 10, entonces yo le cobro de $20 a $40 por mes por eso. Entonces acá es una variable que es medible y que tiene la característica de que es más justificable la diferenciación entre básico y premium, que es lo que se viene postulando acá. Que es un tema que después lo vamos a analizar bien. Siempre la idea es que se defina bien, cuando definen un producto, qué tiene lo básico y qué tiene lo premium. Y lo premium tiene que tener algo previo. O sea, si yo voy a suscribir un servicio premium, tiene que tener algo muy diferente al servicio básico. Si es muy parecido, como en los ejercicios en los que vimos anteriormente, primero la gente no va a responder, muy probablemente no responde, igual eso uno lo puede experimentar, y en algún caso, en algún caso hasta puede ser, depende del contexto de cada país, puede ser hasta ilegal. Bueno, una vez que uno diseña bien el experimento, uno lo corre, junta datos, y por ejemplo acá pueden tener un ejercicio tal que se hizo una campaña de correo y hay que distinguir ahí bien el tema de las características a la gente que uno le manda el correo, ¿no?
En este caso, por ejemplo, una distinción clara que siempre se hace en cualquier estudio de mercado es la diferencia de género. ¿Okay? Es decir, el hecho de que uno sea hombre o mujer cambia mucho la demanda que uno tiene y la apreciación del producto que uno tiene respecto a las mismas características o características diferentes. Cosas que los hombres aprecian, las mujeres no, y viceversa. Eso es normal. Entonces, acá tienen un total, esto se hace una campaña de correo, una campaña de email con dos variantes, distinguiendo el género del receptor del email. Entonces tenemos una variante A, no importa que es la variante A, y una variante B, tal que la variante A, bueno, tiene un total de respuestas, se mandan 2.000 paquetes, 2.000 mails, 1.000 a hombres, 1.000 a mujeres, hay un total de respuestas de 80, de las cuales 35 son hombres y 45 son mujeres. La variante A, no importa lo que tenga la variante A, tiene un grado de respuesta de 50 sobre 1000, que es el 5%, y la otra tiene una variante, la variante B son 30 sobre 1000, que es la diferencia entre 50 y 80. Y de esto, una vez que los diferenciamos, tenemos que, por ejemplo, 10 sobre 500 son las que responden de la variante A, las que responden los hombres, 40 sobre 500 de la variante A son las que responden las mujeres, que acá fíjense que representa el 2 y el 8% del total de la muestra, y la variante B responden 25 de 500 los hombres y 5 de 500 las mujeres. Entonces, la idea acá es que se puede ver que la variante A tuvo una tasa de respuesta general más alta, 50 sobre 1000, y la variante B en realidad tuvo una tasa de respuesta más alta con los hombres. La idea es que la compañía podría seleccionar una estrategia segmentada como resultado de la prueba B, enviando la variante B a los hombres y la variante A a las mujeres en el futuro. ¿Qué es la idea de la prueba B? La prueba B es que ustedes definan, por ejemplo, en este caso, a quién le vamos a mandar el correo. ¿Quién tiene más elasticidad? ¿Quién demostró ser más sensible a cada una de las variantes que yo quiero mandar con el mensaje de la empresa, el mensaje de publicidad de la empresa, por ejemplo? En este ejemplo, una estrategia segmentada, de segmentar en términos del género, segmentar quiere decir dividir, tener en cuenta que hay distintas categorías de demanda, produciría un aumento de la tasa de respuesta del 5%, que es 40 más 10, respecto al 6%, que era 40 más 25, ¿sí? Lo cual constituye un aumento del 30%. O sea, la idea acá es que pasamos de distinguir bien la demanda, enviar un mensaje que fue detectado que por género tiene un diferencial de aceptación diferente cada una de las variantes, y uno manda cada una de las variantes, debido a la información que sacó de la prueba B, uno manda las distintas variantes a cada uno de los segmentos de demanda. Acá simplemente hay un par de preguntas que se intentan responder con eso, y uno puede hacerlo, ya les digo, un montón de preguntas con pruebas AB, a los cuales hay que diseñar pruebas AB adecuadas para cada una de las facetas que uno quiere analizar. Entonces, la idea es que es importante en este caso específico tener en cuenta que si se esperan resultados segmentados de la prueba B, la prueba debe diseñarse adecuadamente desde el principio para distribuir de manera uniforme entre los atributos clave del cliente como el género. Entonces, la idea es siempre estudiar a quién, si uno va a hacer una prueba segmentada, básicamente lo que dice es, bueno, dice por ejemplo la alternativa con tener una muestra representativa de hombres frente a mujeres, y asignar a hombres y mujeres al azar cada variante. La variante A versus la B. Si no se hace, podría haber sesgos experimentales y conclusiones imprecisas. O sea, la idea es que siempre el tema de aleatoriedad es fundamental. Es decir, que yo voy asignando al azar cada una de las muestras, que es como si hace un experimento en un laboratorio. Si ustedes estudiaran química o biología o alguna de esas carreras, los experimentos se toma una población de control y se la compara contra una población con tratamiento. Y la comparación tiene que ser contra digamos, tanto la población de control como a la que se va a hacer tratamiento, tienen que estar aleatoriamente elegidas. No puede uno establecer sesgos, no puede decir que voy a mandar más a las mujeres que a los hombres en este caso. Bueno, y la idea entonces es que segmentando así uno puede ir obteniendo
diferentes resultados, diferentes partes de la demanda. Fíjense que nosotros hasta ahora, cuando hablábamos de elasticidad, hablamos de la demanda. En realidad, la demanda que ustedes van a enfrentar el día de mañana va a ser una demanda muy segmentada por cada una de las categorías que uno puede inventar, que uno pueda descubrir, perdón. Entonces, la idea es, ustedes pueden tener una demanda propia, una de esas curvas que veíamos antes en los dibujitos, una demanda propia que puede ser para niños, otra demanda para jóvenes, otra para gente grande, otra para gente que vive en la Patagonia, otra para gente que vive en el norte, otra para gente de la capital, otra para gente de Brasil, otra para gente de... Demandas hay un montón. ¿Cómo hace uno para descubrir? Uno tiene que hacer un montón de experimentos tales que uno les va haciendo preguntas y va conformando, va viendo cómo esas respuestas van declarando quién es demandante de qué y qué tan sensible es ese segmento a el tratamiento que yo le estoy administrando. ¿Y eso cómo lo hago? Diseñando pruebas A/B. Diseñando pruebas A/B que pueden ser muchísimas, pero que también son, yo no las voy a hacer con un encuestador, sino que las voy a hacer con un algoritmo. O sea que eso es cuestión de modificar un algoritmo e ir actualizándolo. Las pruebas A/B en ese sentido son una herramienta muy fuerte, muy ágil para obtener un montón de información respecto a la demanda. Y como ven, también típicamente uno puede hacer el ejercicio ahí de obtener información respecto a la elasticidad, al grado de sensibilidad de una variable respecto a otra variable que a mí me interese, que nosotros en el ejemplo original vimos que era la cantidad demandada. Pero esa, en vez de ser cantidad demandada, puede ser cliqueos, puede ser minutos leyendo la página, las distintas páginas que tienen un sitio, etcétera, o tiempo de, o cantidad comprada también, podemos medir cantidad comprada, o distintos servicios, o a partir de que llegó un servicio adquiere otros servicios adicionales. Eso cada uno lo diseña como le resulta de interés. Pero las pruebas A/B en definitiva te limitan una herramienta que nos permite medir elasticidad en proyectos de software.